vamos a ver el impacto emocional en la lactancia materna. Los objetivos que tenemos con esta ponencia, con esta sesión, es enunciar la importancia que tiene el amamantamiento en el desarrollo emocional del niño, algunos aspectos importantes para lograr una salud integral, importancia del vínculo padre, madre e hijo, y el amamantamiento como puerta de entrada en una nutrición emocional. La OMS define la salud que no solo es la ausencia de enfermedad, sino también es el completo bienestar, tanto físico como mental y social. El hombre debe ser considerado como un ser biopsicosocial. ¿Qué significa esto? Bio se refiere a la vida misma, ¿no? A su funcionamiento biológico. El psico se refiere a su comportamiento, a su manera de ser, a su actitud, a su actuar con respecto a su entorno, a las respuestas humanas, vaya. Y lo social se refiere a cómo se relaciona uno con otro, unos con otros, entre humanos, incluso entre animales o incluso en su entorno de seres vivos en su totalidad. Entonces, el hombre tiene sueños y fantasías durante el embarazo. Durante todo el embarazo, los 9 meses del embarazo, los pacientes o las personas sueñan con tener lo que va a suceder, y si es niño va a suceder esto, y le voy a comprar su pelota de fútbol o su carrito, etcétera, etcétera. Y en ocasiones el embarazo es descubierto por los sueños y confirmado por un médico. En personas que sueñan con el embarazo antes de estar embarazadas. Y resulta que van al médico porque ya tienen obviamente datos al respecto y el médico confirma. También vemos que a través de los sueños se pueden analizar las fantasías y ansiedades que acompañan la manera inconsciente de una mujer o de un varón. Los sueños pueden ser representativos de algún deseo de esta persona. El feto no es visible, pero sí es sentido manera inconsciente a través de las fantasías y las ansiedades. El primer trimestre de la embarazada experimenta una forma consciente de una forma consciente al feto con una parte de ella misma, como una parte. Sí es posible, se han dado casos en los cuales las mujeres llegan a soñar. Obviamente hay situaciones de cambios hormonales, situaciones fisiológicas que están cambiando, y esta paciente empieza a soñar y a fantasear con un embarazo, ¿sí? Después de datos, obviamente, de contacto sexual con su pareja, y cuando hacen notorio algún retraso o simplemente el deseo de estar embarazada, empiezan a soñarlo y empieza su subconsciente a generar estos pensamientos. Entonces, sí es posible por los fisiológicamente demostrable con los cambios hormonales, y bueno, finalmente esta embarazada llega a la confirmación por la parte. La mujer y el embarazo. Con un embarazo se reactivan fantasías infantiles en relación a las figuras parentales en ambos. Eh, sí se conecta inconscientemente o conscientemente, se conecta con nuestra parte infantil, vaya, porque se empiezan a compartir pensamientos en los cuales es felicidad, y el hecho es que estas personas, estos pacientes, empiezan a fantasear, ¿no? Con volver a ser niños, con compartir cosas de niños con su niño. E incluso se puede reactivar o actualizar una conexión con su madre, ¿no? Sobre todo en las pacientes, en las mujeres que tienen su primer embarazo. Reconectan y es cuando dicen: ahora entiendo a mi madre. Se van a cuestionar si será capaz de engendrar vida así, procreando un ser sano. Sí hay una incertidumbre, sobre todo en los primeros, de decir si lo voy a hacer bien, cómo me va a ir, y si se complica algo, y si se me enferma, y si me enfermo durante el embarazo, y todas estas dudas también, la incertidumbre y el miedo aparecen. La mujer va a vivir en un embarazo consciente a través de sensaciones corporales, ¿sí? Como las náuseas, los vómitos, las emociones cambiantes, la inestabilidad emocional en sí, sentimientos de unidad primaria con su mamá,
y a la vez también hay una identificación narcisista con el feto, como si fuera ella misma dentro de su propio cuerpo o ella misma dentro del cuerpo de su propia madre, ¿sí? Hay algunos aspectos en que se nota esta actitud. Fisiológicamente va a haber náuseas, que estas son una manera de transmitir una toma y de tomar conciencia de su propio embarazo. Se va a incrementar la angustia relacionada con la capacidad de dar vida y llevar adelante un embarazo y en algunas ocasiones puede haber un rechazo, ¿sí? Las náuseas se debe también a modificaciones hormonales. ¿Por qué? Bueno, más bien, esto está relacionado también con la emisión de feromonas y la emisión de estas hormonas hasta en tus propias mucosas. Por eso se dice que cuando un esposo besa y consiente a su esposa durante el embarazo, el esposo también va a experimentar estas náuseas o estos sentimientos, ¿no? Por esas modificaciones hormonales. Entonces, es bastante complejo cómo se está haciendo, cómo se está logrando el vínculo, cómo se está formando este vínculo entre esta triada, que a final de cuentas es una triada. Cuando nace el infante, este posee un repertorio conductual programado, que es el resultado de un largo desarrollo anterior. Esta programación se lleva a cabo por la formación precisamente de este vínculo entre mamá y papá, justamente porque papá está muy involucrado en en el desarrollo fetal, ¿no? O sea, hay comunicación, hay contacto emocional, hay contacto físico con su mamá. Entonces, esto ya está programando a este bebé para hacer la conducta que como bebé va a tener. Obviamente esto se va reprogramando en el transcurso de la crianza, ¿no? Ya cuando se va formando el, cuando ya nace pues el bebé. Entonces, de ahí la importancia de tener un contacto completo, cerrado entre madre, padre e hijo. La formación del vínculo entre madre, padre e hijo como un ser biopsicosocial. También es importante tomar en cuenta que si los padres tienen deseo de ser padres, este vínculo se va a formar mucho más rápido. Si el bebé, si el bebé ya es deseado, anhelado, planeado y se está presentando ante la sociedad desde el embarazo, también es importante porque la sociedad misma ya lo está recibiendo. De hecho, los rituales, llamémosle de algún modo, los rituales de los baby shower o los rituales de aceptación en algunas culturas del embarazo, esto es eh, realmente ya la aceptación social, ¿sí? Esto va formando también un recibimiento a través de las emociones de la madre, un recibimiento de este bebé. Cuando una madre ya es capaz de procrear, entonces de tener hijos, de tener familia, ya es aceptada socialmente. Incluso en muchos lugares, en muchas culturas, en donde si una mujer no es capaz de tener hijos, pues es relegada, ¿no? La rechazan. Entonces, es una integración social también, que precisamente cuando hay un embarazo, si esta persona tarda en embarazarse, hay un rechazo social y este rechazo social ya desde el embarazo lo está percibiendo. El feto, en sí, sí tiene sentidos, sí tiene percepción, se nota cuando un feto está contento, cuando está estresado. Fisiológicamente lo podemos demostrar por la frecuencia cardíaca y actualmente se han detectado reacciones, incluso se ha visto en ultrasonidos o se ha visto en ahora los ultrasonidos en 3D, 4D, en donde vemos reacciones del feto. Entonces, incluso actitudes, movimientos de sus extremidades, ya se ha visto y se ha demostrado. Entonces, esta aceptación o este rechazo puede demostrarse y puede verse, ¿no? En cuanto a la sensorialidad fetal y la interacción entre madre, padre y el ambiente, se saben que los latidos del corazón o la frecuencia cardíaca y el habla de la madre se escucha al interior del útero. El oído es el sentido de desarrollo de la conducta social. El feto es perceptivo ante los sonidos y reaccionar ante estos. Cuando una madre le habla, le canta, le platica a su bebé,
en sí tiene un contacto, una conexión con este bebé, se ha demostrado que estos bebés reaccionan en tanto en movimiento, en frecuencia cardíaca. Sí hay variaciones de frecuencia cardíaca dependiendo las emociones que estén ocurriendo. Incluso hay mamás que tranquilizan a sus bebés cuando están estresados. Si su mamá se estresa, el bebé empieza estresado y cuando hace conexión mamá y le habla a través de su panza, les habla dentro del útero, le dicen, cálmate bebé, cálmate, ya todo va a estar bien y así. Y con esas actitudes van calmando este bebé porque son actitudes que escuchan estos bebés. Incluso se ha demostrado que en cuestiones de visión, desde los 7 meses hay células fotosensibles de la retina que ya reaccionan ante la luz, de modo que si hay bastante luz o si es una panza descubierta con mucha luz, estos bebés ya están reaccionando por la luminosidad a través de la piel. El nervio óptico ya está parcialmente desarrollado, por lo cual ya está recibiendo. En cuanto a audición, ya está desarrollada y como lo comentaba, ya están realmente conectando con los sonidos que son externos. De ahí que también pueden hacer conexión con su papá cuando les hablan dentro del útero a través de su panza, ¿no? Que se acerca el papá y tocan la panza de la mamá y les hablan y que platican con estos bebés, con estos fetos. O bebés ya cuando son más acá de las 24 semanas. También se les reconoce o ya está, a partir de la 7ª semana, ya está desarrollado las papilas gustativas, de modo que ya pueden interpretar el gusto e incluso el olfato. En cuanto a la mirada, el bebé tiene una mirada que le da sentido del ser, ¿sí? El hecho de abrir y buscar la estimulación visual ya desde el momento del nacimiento. La búsqueda ávida de la estimulación visual que ejerce el recién nacido está determinada biológicamente, ya que se conjuga para mirarse mutuamente cuando el lactante se está alimentando al pecho. La visión no está totalmente desarrollada como en la etapa adulta, sin embargo, sí hay conexiones tanto visuales como auditivas, en donde hacen una conexión sobre lo perceptible. La voz de la madre y del padre es ampliamente reconocida por el recién nacido. Lo va a reconocer desde meses antes del nacimiento y es asociada con la visión de la cara, perdón. Más bien este sonido es lo que el bebé va a memorizar. Entonces, cuando ya nacen, ubican de dónde proviene y empiezan a ubicar espacio y sonido y a relacionar con los aspectos visuales. Los ojos de la madre son los espejos del niño, se dice, ¿sí? Porque tienen una conexión muy profunda en donde el bebé conecta totalmente con su piel, conecta con su piel con piel, conecta con sus sensores auditivos a través del habla de la mamá y conecta con su visión, ubicando lo perceptible de los sonidos, desde los sonidos, obviamente, desde los sonidos ubicando hacia dónde se encuentra su madre tocando. Uno de los aspectos como los bebés expresan la visión también es a través de las manos. Ellos tocan, sienten y ubican con las manos hacia dónde está lo que buscan, ¿no? O sea, la mamá, el papá, por eso esos bebés tocan mucho. Se dice también que si nosotros cubrimos las manos de un bebé, de los bebés de menos de 3 meses, es como si pusiéramos un vendaje sobre sus ojos, porque no pueden percibir a través del tacto. Cuando está la llegada del recién nacido, varios aspectos se detonan. Es importante ver que para alcanzar la homeostasis y disminuir el placer, el hambre, el frío, etcétera, se requieren de menesteres que la madre y el padre también se van a requerir. Es decir, todo un entorno para que esto esté. Cuando es un bebé esperado y planeado, todo en estos casos, o cuando es inesperado, pero sí es deseado, y que hay una conexión real, se genera un entorno total, ¿sí? Vemos a padres que traen ya pañaleras o traen mamelucos, traen cobijas, ya para ir generando justamente un entorno biopsicosocial.
incluso el espacio donde este bebé nace, en los hospitales, es un espacio primordial. Primero, la toco del hospital es un espacio en donde no se sienten en total seguridad. Sin embargo, cuando pasan a habitación, cuando ya hacen una conexión con el papá, en los hospitales donde ahora por pandemia en muchos hospitales no se les permite la entrada a los papás, al varón. Sin embargo, en algunos otros llevan a cabo procedimientos donde el padre entra en la sala de partos y ve el nacimiento de su bebé. Entonces, desde ahí se está generando ya el entorno eh, favorable para esta triada. Cuando ingresan a la sala de hospitalización, están generando el entorno, pero los dos, tanto madre como padre, están con la ansiedad de llevarlo ya a casa. A final de cuentas, en casa ya crearon un entorno en donde el bebé, la triada, va a estar ya a gusto, va a estar ya en su propio entorno, en su propio hábitat, ya con todo lo generado y creado. Esta conexión emocional es bastante fuerte, dado que fue planeada, ¿no? Fue planeada durante al menos 8 o 9 meses. Margaret Mahler señala desde 1955 que el bebé no puede diferenciarse de la madre junto con sus necesidades. Solo con el tiempo aprende a diferenciar entre una cualidad de experiencia placentera y buena. Ella se refería mucho a cuando nace un bebé y seguimos llamando, bueno, le llamamos binomio, es porque las necesidades ya se vuelven necesidades de ambos, ¿sí? En este espacio, en esta conexión, ya no podemos llamar las necesidades de mamá solamente, ni las necesidades del bebé solamente, ¿sí? Son necesidades de ambos. Obviamente sí tienen necesidades que son específicas de uno y otro, sin embargo, como hablamos de conexiones emocionales y de circunstancias en las cuales el bebé continúa en el hábitat que sigue siendo mamá, entonces estas necesidades se vuelven necesidades para ambos y son muchas. Entonces, quizás son distintas, como por ejemplo la necesidad de cambiar, de ser cambiado de pañal en el caso del bebé. Sí hay una diferenciación, sin embargo, también la necesidad de tener pañales a la mano es para ambos. Entonces, la conexión así, pues es tratar a este binomio como lo es, ¿no? Como un binomio. En cuanto a lo que pudiéramos llamar simbiosis, tenemos aspecto biológico, donde proviene la palabra proviene de simbión y significa vivir juntos. La simbiosis, hablando del binomio. En la biología es la independencia de los organismos de especies diferentes para la adaptación del medio ambiente. La interdependencia, perdón. Es donde depende uno del otro justo para adaptarse de una vida intrauterina hacia una vida extrauterina. En muchos mamíferos sucede, en muchos seres vivos sucede. El aspecto psicológico se describe en el estado de diferenciación entre el yo y el no yo, y lo interno y lo externo. Solo empieza a sentirse gradualmente como diferentes. Cuando son bebés, la percepción es mamá y yo somos uno mismo, y poco a poco empieza a haber la diferenciación hacia un yo distinto de mamá. En el aspecto social, el niño es un ser social desde que nace y que en la interacción con los demás va a recibir la clave de su desarrollo. En bebés que son socialmente aceptados, tienen un entorno distinto de los que son socialmente no aceptados, por supuesto. Sin embargo, a través de esto, pues siguen siendo seres sociales, porque al final de cuentas, en algún punto van a interactuar con la sociedad de una o de otra manera. La interacción se puede dar al estar en contacto totalmente con otros o al no estar en contacto, ¿sí? Entonces, eso finalmente es interacción social de algún modo, porque finalmente existe esta persona, ¿no? Esta personita, este bebé. La vida del recién nacido depende o requiere de la participación completa y activa de tanto de madre como de padre. En el caso de abuelos y hermanos, también son parte de este entorno.
Sin embargo, los que definen su actitud y su comportamiento como ser biopsicosocial son madre y padre. La influencia de los externos, de los siguientes, que son familiares directos como hermanos y abuelos, influyen bastante en la formación de carácter de estos bebés, incluso para detecciones de sensaciones, como la sensación de hambre o la sensación de frío, en los cuales todos están influenciados. Ahí se nota, un bebé percibe este entorno como su entorno de protección. Entonces empieza a notar que si hay contacto continuado o permanente de mamá y papá, y luego también hay contacto de abuelos o de hermanos, entonces eso lo está definiendo como su entorno seguro. Porque estas personas son los que le van a proveer precisamente la alimentación o su estado de su confort. El padre, la influencia del padre. El padre siempre es parte de la lactancia. ¿Por qué? Porque es el que puede fomentar precisamente este entorno. La mujer es posibilidad de introyección de la figura paterna que le ayuda a identificar y enfrentar y resolver en cierta medida los conflictos entre la madre y el rechazo o culpabilizaciones. La madre, cuando ya está embarazada, llega a tener ciertas culpabilizaciones o ciertas actitudes en las cuales puede sentirse rechazada, puede sentirse no aceptada, puede sentirse, en algún momento la mujer se siente como fea, como que va a ser rechazada por el esposo, porque está obesa, o porque ya le salieron estrías ya cuando nació, o porque su cuerpo se deteriora, porque no es como antes, porque se cansa, porque duele. Entonces, esto puede generar cierto rechazo. Aquí entra mucho la actitud del padre. Si el padre, al contrario, fomenta una aceptación y fomenta una conexión total de triada, precisamente eh, núcleo familiar va a ser mucho más fuerte, y aquí la participación del padre en cuestión de lactancia materna es apoyando a la lactancia, ¿no? Decir es que se me dificulta, ok, vamos a generar nuevas estrategias. Ok, tú, con simple hecho de decirle, tú échale ganas, yo te cuido esto, yo participo en esto otro, ya es una parte fundamental para precisamente llevar a cabo una lactancia materna eficaz. ¿Qué contribuciones psicológicas hay en la lactancia? El amamantar exige que las madres dediquen algún tiempo de tranquilidad para ellas mismas y sus bebés, ¿sí? Lo veíamos también en otra clase, en donde vemos el espacio y el tiempo para llevar a cabo el contacto piel a piel o la técnica canguro. Justo estas estrategias son para la tranquilidad de ellas mismas y de sus bebés. Incluso con técnica padre canguro, la madre puede sentirse relajada porque en ese punto no está al cuidado total de este bebé, ¿sí? Porque esa hora o 2 horas que papá tenga al bebé en contacto piel a piel, o que o que el padre esté cuidando, permite que la mamá baje sus niveles de estrés, sus niveles de preocupación, y justamente es un entorno relajado y feliz. Las madres que amamantan pueden tener más confianza en sí mismas y mayor unión con sus bebés y con su pareja si llevamos a cabo estos procesos. Las madres que amamantan pueden tener más confianza en sí mismas y una mayor unión con sus bebés y pareja cuando hay una participación total y completa de todo del núcleo familiar. Incluso cuando los abuelos llegan a tener este tipo de contactos, mamá y papá también pueden tener un espacio de relajación, ¿sí? Hasta hay veces que, por decir, dejamos al bebé recostado en la cama de los abuelos, y los abuelos están totalmente al pendiente de este bebé. Entonces mamá y papá pueden tener un espacio de relajación en donde todo mundo está relajado. El bebé va a crear vínculos a partir de esto, va a crear tanto los vínculos con mamá y papá como con los abuelos o con los hermanos mayores. En el caso de los hermanos mayores que tengan una edad en la cual puedan hacerse cargo de una determinada actividad con estos bebés, incluso también fomenta la creación de vínculos
que finalmente son parte fundamental para la crianza de estos bebés. Amamantar no solo es alimentar, es todo un proceso, es todo un evento, ¿no? Es un ritual. El ser humano es la única especie que ha intentado reemplazar esta función, ocasionando como consecuencia un mayor riesgo para el niño, como tanto en lo físico como en lo emocional. Si nos damos cuenta, sí somos la única especie que suplementa, que la única especie que no amamanta, que da fórmulas de otros animales, que da leche de otros animales. En todos los mamíferos que conocemos, en ninguno las especies carecen de leche o no amamantan. ¿Sí? Si no amamantan, simplemente esa especie se va a morir. Entonces, somos un ente en que resolvemos este tipo de circunstancias. Sin embargo, también a eso se debe a veces la hipogalactia. En cuanto al aparato psíquico, más que nada son las emociones que vamos a proyectar sobre el bebé, y esto mismo son las emociones que el bebé va a aprender. Por ejemplo, cuando no hay tolerancia a la frustración, ¿sí? Es visto porque es una actitud que justamente es aprendida, es programada. En sí, todo el aparato, llamémosle de algún modo, el aparato psíquico son situaciones programadas. El yo solo trataba con objetos internos y las representaciones internas heredadas. La percepción del yo tiene mucho que ver con la proyección que los papás tengan o que el entorno familiar, el núcleo familiar tengan aquí. Constituyen el patrón sobre el cual se actúa el incremento del impulso hacia la búsqueda del objeto. ¿Sí? Esto es, aparte del yo, identificar mi entorno. ¿Sí? Ya este es un aspecto bastante psicológico. El yo es detectar quién soy yo, qué hago yo y hacia dónde voy yo. El no yo es detectar quiénes son ustedes, qué están haciendo, o dónde estoy, cuál es mi espacio y cómo estoy siendo tratado en ese espacio, cómo estoy más bien interactuando en ese espacio. ¿Sí? Entonces, todo esto son situaciones programadas y se van programando conforme lo que el bebé va observando. Ahora, es importante notar también las hambres básicas desde un enfoque psicológico. Ya veíamos las fases del hambre en otra ponencia, pero ahora desde un aspecto psicológico. Forman una constelación incorporativa junto a la ingestión de leche y el amamantamiento. El no contar con ello forman fijaciones en el desarrollo. ¿Sí? Esto es fácil de explicar, ¿no? Se trata de, si tengo leche de mamá, genero una conexión con mamá. Si tengo leche de biberón, ya no genero una conexión con mamá, ¿sí? Entonces hay una interrupción del proceso normal. Esto incluye la piel, el sonido, la vista, el ritmo, etcétera. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando damos biberón, cuando damos fórmulas lácteas, ponemos a este bebé en la cuna y hasta le acomodamos un peluche, una cobijita, una almohadita y todo para que el biberón no se le caiga. Entonces, esa interrupción en la conexión es definitoria para lo que va a ser este niño en el resto de su vida. En estos bebés que son amamantados con biberón y que no tienen un contacto con mamá y papá, van a requerir más o van a ser más dependientes humanamente de otro ser humano o incluso de algún otro ser vivo, como por ejemplo un gato, un perro, una mascota en sí, van a tener mucha dependencia con este tipo de conexiones emocionales, ¿no? Entonces, por de ahí que sea la importancia. Si en dado caso, por alguna razón se requiere alimentar con sucedáneos, en los cuales se requiriera alimentar con biberón, que incluso el biberón pues no es el recomendado, la recomendación es dar con vasito o con jeringa o cuchara durante toda la vida. O sea, en sí, todo el tiempo es preferible dar con estos accesorios en lugar de un biberón, por todas las consecuencias que lleva el uso de un biberón.
Entonces, cuando nosotros alimentamos de esta manera y tenemos a un bebé, de algún modo generamos contacto visual, contacto físico, que va a disminuir la cantidad de ansiedad de este bebé, disminuir la cantidad de necesidad. Incluso bebés que son alimentados con la técnica de biberón y dejados en cuna mientras son alimentados, requieren más cantidad de sucedáneo, más cantidad de leche que un bebé que es alimentado con sucedáneo y que es puesto en contacto piel a piel, ¿sí? Por la necesidad misma del contacto, del contacto en base a los sentidos, ¿no? Y bueno, de hecho también es visto que estos bebés tienen más ansiedad, incluso hay bebés que requieren de mucha atención, que buscan mucha atención, y esto va a impactar totalmente en patrones conductuales. Por ejemplo, se ha demostrado que es detonante en algunos casos de pacientes de bebés o de niños que tienen déficit de atención o que tienen trastornos de ansiedad. Ahora hablemos del narcisismo primario, que es como nutriente de la lactancia emocional. ¿Sí? Vive una omnipotencia narcisista que le permite considerar que la gratificación a su necesidad es el producto del deseo. Es decir, son bebés que empiezan a interpretar que únicamente porque ellos lo desean, lo van a tener, ¿sí? Porque son el centro de atención. La calidad de la relación simbiótica ha de ser plena y absolutamente gratificante para que el niño alcance el logro de la confianza que permite un desarrollo posterior. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un bebé que es alimentado al seno materno, este bebé que es alimentado al seno materno va a tener la independencia en su momento, ¿sí? Sí hay un narcisismo primario que se presenta a tempranas edades, ¿no? Aún siendo bebés, así como el bebé que está aquí en la foto. Son bebés que requieren y exigen los cuidados, o sea, sus necesidades. Él quiere esto y lo obtiene, ¿no? Y justamente se debe a la programación que hacemos nosotros el, en cuanto a las actitudes que tenemos con este bebé. Quizás un padre sobreprotector o padres sobreprotectores que de algún modo están conectados con este bebé y le están dando todo lo que quiere. Cuando tenemos una lactancia materna eficaz, este narcisismo empieza a disminuir conforme buscan su independencia. Empiezan a buscar la manera en ellos de hacer y moverse, caminar, gatear de manera independiente y no dependen de sus papás. Si este narcisismo es nutrido o fomentado por parte de los papás, si es su permanencia, entonces sí se convierte en una actitud narcisista posteriormente, más adelante cuando sean niños mayores o cuando incluso en la etapa adulta, ¿sí? Eso ya dependerá del factor crianza, ¿no? Hay subfases del narcisismo. En la subfase 1, en el segundo mes, sobre todo, hay una falta de conciencia del infante de un agente maternal. Esto puede llegar a producir un narcisismo absoluto. También se conoce como autismo normal. ¿Sí? En la fase 2 se va a iniciar se va a iniciar al tercer mes, en donde el narcisismo no es absoluto. En esta etapa, el niño empieza a percibir en forma opaca la satisfacción de la necesidad de un objeto parcial satisfactorio de la necesidad. ¿Sí? Este niño empieza a tener necesidades donde dicen, quiero esto, quiero lo otro, pero al último el querer ya no es totalmente satisfactorio. Entonces ahí es donde se puede iniciar la separación y la independencia. ¿Cómo va a funcionar esta? Cuando llega el periodo de separación e individualización, va a haber circunstancias en donde el bebé ya no pueden cubrir todas las necesidades de este bebé o de este niño, porque ya son situaciones en las que más allá de las necesidades ya son solicitudes o requerimientos distintos. El niño se va a enfrentar a una ansiedad tal vez por separación, si es que la hubiese,
en donde este niño va a buscar el contacto humano, pero al recibirlo de una manera distinta, empieza a buscar la independencia, ¿sí? Eh, Esto, o sea, si nosotros seguimos fomentando oye, esta independencia con seguridad, con la seguridad de este niño va a empezar a tener actitudes bastante, bueno, el, se me fue la palabra, va a tener actitudes ya de independencia, en donde va a poder hacer sus actividades o ya va a empezar a moverse, ya va a empezar a tener actitudes como llevarse las manos a la boca y chupar, observar, moverse ya de manera independiente y más allá de solo necesidades. Va a empezar a entender, a interpretar y a aprender. Hablando de apego, el apego es un nutriente emocional, ¿no? Más que incluirlo, es un nutriente emocional, tanto para el bebé, que es el que estamos, es nuestro, eh, como bebé es nuestro punto de atención, como para los papás. Los papás también generan apego. Entonces, si nosotros estamos generando un apego seguro, un apego eh, normal, fisiológico, vamos a lograr un estado de seguridad para este bebé y incluso para los padres, ¿no? Es el mismo entorno seguro que les comentaba. Y ese apego se viene formando desde la gestación. Ese apego se hace en los adultos y en el bebé, en el feto, desde la gestación, al crear justamente todo este entorno que les acabo de comentar. El apego en sí es el estado de seguridad de un niño determinado por la capacidad de respuesta de sus principales figuras de afecto, que dan protección y consuelo. Esto va a permitir desarrollar la capacidad de vincular el niño con sus semejantes, ¿sí? El apego va a repercutir en precisamente en la interacción con los semejantes, con los niños de su edad. Por eso cuando ya este niño empieza a interactuar con otros niños de su edad, justamente si tiene un apego seguro, va a lograr justamente esta interacción social, justamente este vínculo con otros niños, ¿no? Que al final de cuentas quizás no sea un vínculo cerrado, no sea un vínculo en el cual sea de positivo, sin embargo, sí generan un vínculo de actitudes con otros semejantes, incluso hasta por peleas, hasta por no me cayó bien, ya están creando un vínculo, una interacción con estos semejantes, y esto justamente va derivado del apego que hayan generado con mamá y papá. También hay que ver el apego a la leche materna. Si tenemos un abandono de la leche materna, vamos a generar miedo y vamos a generar soledad. Eh, el abandono de la leche materna que se da, que se dio porque mamá no pudo, porque no hubo leche materna o por cualquier razón que se haya suspendido la lactancia materna, al momento de haber carencia, se van a generar miedo y sensaciones de miedo, donde se van a unir los sentimientos de rechazo. Esto genera personas inseguras porque posiblemente tengan sensaciones de soledad. En algunos manuales nos menciona que incluso hay deseos de venganza. Más que venganza es la necesidad. Se ha visto más la cantidad de necesidad de tener contacto físico, contacto emocional con otros seres, justo para tener satisfacción y manejar el temor al abandono, el temor a ser rechazado, ¿sí? El temor a la soledad, justamente. Entonces veamos qué importante es la cuestión emocional desde un aspecto biopsicosocial. La importancia de la participación del padre, nuevamente, nos habla de una posibilidad de separación e individualización, justo porque si el padre se introyecta, se involucra en esta lactancia materna, es notorio para este bebé la participación del cual seguimos con el apego seguro, con el contacto de seguridad, con el entorno de seguridad,
que va a permitir un mejor desarrollo psicosexual, psicosocial de este bebé y que va a permitir el respeto de las reglas sociales. La participación paterna es figurativo del respeto a las reglas sociales. ¿Qué recomendaciones nos da la UNICEF para el papá? Es importante que el papá estimule a su mujer a amamantar, ¿sí? Aparte que la estimule, es que fomente, que apoye. Es importante que comparte el cariño de su mujer también con su bebé, como lo presentaba en imágenes anteriores, donde vemos a familias participativas, ¿no? En donde están los tres, la triada, justamente participando totalmente con, válgame la redundancia, en participación activa y total con estos bebés. Es una situación que puede resultar difícil de aceptar, pero tenga presente que este es un periodo pasajero que, que le dé prioridad a su hijo o hija. La misma OMS, les digo, la misma UNICEF nos dice que así hay padres, sí es cierto que hay padres que son trabajadores, que trabajan mucho, que les quieren dar toda la parte económica a estos hijos, por lo tanto están menos en casa. Sin embargo, también hace la recomendación de que esos momentos que estén en casa sean de calidad. Incluso últimamente se ha visto que niños más grandes que tienen cierto comportamiento donde es rechazado ese comportamiento es rechazado por mamá, llega el papá y dice, ¿sabes qué? Tu hijo hizo esto y esto y esto y esto. Regáñalo. Entonces llega el papá y se convierte en el verdugo, porque a lo único que llega pues es a regañar gente. Entonces, sí podemos cambiar esa actitud y primeramente tener un espacio en donde llegue papá, compartan momentos felices, sea un tiempo de calidad. Entonces, mamá requiere generar, cambiar sus estrategias justamente para que este bebé o este niño tenga una conducta distinta. Que justo estas conductas se deben muchas veces a la sensación de rechazo que tiene con papá, porque papá se tiene que ir a trabajar y no está en casa, entonces este bebé tiene una ausencia de respeto a las reglas sociales, ¿sí? Porque papá no está, justamente se deriva ahí mismo. La presencia y contacto físico y el cariño con el acto de amamantar son factores muy importantes en la estimulación del vínculo afectivo entre la mamá, el hijo y el papá, ¿sí? Es importante que al momento de amamantar esté papá al pendiente también, ¿sí? Desde ahí vamos a generar ya el contacto físico de la triada. Hay que recomendar al papá sentirse útil durante el proceso de amamantamiento. ¿Cómo? Dependerá de cada persona, de cada triada. Hay algunos que hacen, como por ejemplo en imágenes que ponía anteriores, hay un espacio en donde el papá únicamente abraza a mamá, ¿sí? Hay otros espacios en donde, por decir, si mamá tuvo una cirugía, papá ayuda a acomodar, papá ayuda a mantener cómodo a al binomio y ahí queda ya la participación. Hay otros en donde papá saca el aire cuando terminan de comer o cambia el pañal o abriga a estos bebés justo en momentos cercanos al proceso de amamantamiento. Durante el periodo inicial de amamantamiento exclusivo, es poco probable que su mujer pueda realizar quehaceres de la casa. Aquí es donde el papá va a colaborar un montón con estos quehaceres, ¿sí? Y en dado caso que no colabore con estos quehaceres, pues buscar la estrategia para que ese entorno sea seguro y limpio. Hay papás que dicen, yo no lavo, yo no trapeo, yo no barro, ok, pero ya asignaron a alguien a hacer esas actividades. De modo que ya esta triada tiene el espacio justamente para unir, para estar juntos. Otras recomendaciones que hace la UNICEF también es tener actitudes, también momentos en los que fomentemos el descanso. Justo como lo comentaba hace un momento, hay veces que mamá necesita descansar o hasta ir al baño, pero ir al baño sin preocupaciones.
Entonces llega papá, abraza a este bebé o lo mantiene bajo su cuidado mientras mamá va y hace hasta bañarse, vaya. Pero bañarse sin preocupaciones, bañarse con una técnica de relajación, bañarse sin necesidad de tener que salir corriendo porque algo pasó allá afuera. Hay que procurar ocuparse y atender más a sus hijos, en dado caso que haya otros. Papá pudiera hacerse cargo de los niños más grandes para que mamá tenga un espacio y un entorno seguro. Es importante que papá sea paciente y comprensivo porque mamá requiere varios cuidados, varias estrategias, varias cosas en las cuales el papá pudiera facilitar ese entorno. Es importante que papá también esté capacitado en qué es la lactancia materna, cómo funciona, cómo se va a dar, cuál es la lactancia materna eficaz, justamente para que no vaya a fomentar el uso de chupones, chupetes o biberones. Y a manera de conclusión, concluimos con una frase que es: amamantar es mucho más que alimentar. ¿Sí? Es todo un entorno, todo un contexto y es toda una situación, un espacio, ¿no? De hábitat, es la palabra que se me iba. Es todo un hábitat el hecho de amamantar.